¿Listos? En sus marcas. Fuera. Silencio. Como la lechuza. Dios te bendice. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y que le digas al Espíritu Santo que hoy nos lleve a toda verdad, que Él nos lleve a su revelación. Precioso Espíritu Santo, hoy estamos delante de ti, dándote las gracias por tu palabra, por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro entorno, en nuestra familia. Tenemos sed de ti, queremos saber más de ti, queremos crecer en tu gracia y en el conocimiento de tu palabra, Señor. Fórmanos como hijos tuyos, fórmanos como esos hijos siervos, como esas mamás, esas esposas, esas tías, abuelas, sobrinos, esposos, buenos trabajadores, Señor. Hoy haznos conforme a tu voluntad, capacitándonos para toda buena obra y para todo aquel que nos demande razón, tener la capacidad de poder contestar y dar la buena noticia. Hoy declaramos que todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios es llevado cautivo a la obediencia, y declaramos sentidos espirituales abiertos por cuanto hemos entrado con acción de gracias a tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Espíritu de Dios, porque hoy, ¿cuántos se bañaron? Yo también. Todos nos bañamos. ¿Se limpiaron bien las orejitas? ¿Se lavaron bien los dientitos? ¿Se tallaron todo, hermanos? ¿Sabes por qué te digo esto y por qué comienzo con esto? Porque no sé si te diste cuenta del tema. El tema es cuidando nuestros sentidos. Pero ¿qué son los sentidos? Los sentidos es la capacidad que tiene nuestro cuerpo, o tiene el cuerpo humano, para percibir y estimular, ¿sí? Para recibir estímulos internos y externos a través de los órganos específicos, como cuáles, como la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, ¿verdad? Estos sentidos nos permiten conocer el entorno en lo que estamos, descubrir características de objetos, y es a través del sistema nervioso o el sistema de los nervios que transmite señales a nuestro cerebro, los cuales nos permite interpretar o recibir imágenes, sonidos, olores, gustos y percibir cosas por medio del toque, ¿verdad? Y todo esto es lo que Dios nos enseña a través de nuestro cuerpo humano, ¿verdad? Y yo tratando de formar esta palabra, porque Dios siempre nos habla, ¿verdad? De muchas maneras y de muchas formas. Yo decía, ¿cómo cuidar nuestros sentidos? Entonces me puse a investigar y me daba una nota muy importante. Decía, ¿cómo cuidar nuestros sentidos? Y nos decían, es importante que los niños comiencen a cuidar sus sentidos. Y nos invitan a que tengamos una buena higiene, una hidratación, una protección, que protejamos nuestro cuerpo, protector solar. Pero aquí una cosa importante que yo entendía era que desde ser chiquitos, desde niños, tenemos que aprender a cuidar nuestros sentidos. ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? Todos somos nacidos de nuevo. Dice la palabra que estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces eso me habla de que vas creciendo poco a poco y que tienes que alcanzar una madurez, ¿sí? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero fíjate la importancia que es cuidar los sentidos humanos, físicos, desde pequeños.
Hace como 2 semanas a Shanti, revisándole los oídos, encontramos unos cositas blancas que eran huevecillos de araña. No sabemos cómo llegaron, pero una de las preguntas que nos hicimos es: ¿está limpio? ¿Hay higiene? Y después descubrimos que se le metió dormida. Entonces dije, entonces cuando nos dormimos y no estamos al 100%, viene algo y nos puede ensuciar nuestros oídos. Entonces cuando empiezo a leer cómo cuidar, ¿verdad?, nuestros sentidos, la primera indicación que nos da es tener higiene, bañarse, lavarse las manos diariamente, tener una buena higiene dental. Después es tomar agua, usar cremas hidratantes para mantener la piel saludable, el protector solar, usar bloqueadores, gorras. En la audición, evitar ambientes con muchos ruidos, mantener el volumen bajo, hablar y escuchar música cubriendo nuestros oídos. Luego hay personas que traen sus oídos, sus audífonos, y tú puedes escuchar lo que están escuchando, y es terrible. Entonces imagínate qué daño les estás haciendo a tus oídos al que yo pueda escuchar lo que está escuchando. Entonces el tener un nivel bajo y cuidar tu oído también es muy importante. Dice mantener el volumen bajo, hablar y escuchar música cubriéndose los oídos es necesario. Fíjate, en el olfato, yo decía, el olfato, pues, es como que difícil de cuidar el olfato, ¿no? Pero yo que manejo químicos, polvos, volátiles, no entendía esa parte de ponerme un cubridor para poder a la hora de preparar y que mi olfato no reciba esas moléculas de polvo y puedan afectar mi olfato, ¿verdad? No exponerte a sustancias irritantes, contaminantes, el fumar, la alimentación, tener alimentación adecuada, sana, comer verduras. El descanso es muy necesario para cuidar nuestros sentidos. Limpieza en los oídos, limpiar los oídos adecuadamente, no introducir objetos en ellos, evitar la televisión o el celular, verla de muy de cerca. Dice, los sentidos nos ayudan a comunicarnos en nuestro entorno para disfrutar una vida feliz. Esa frase es la que me gustó. Nuestros sentidos nos ayudan a comunicarnos, dice aquí, con el mundo, con nuestro entorno, y disfrutar nuestra vida y tenerla feliz. Pero ¿qué pasa con nuestros sentidos espirituales? ¿Cómo nosotros estamos cuidando nuestros sentidos espirituales? Yo te decía, todos nacemos de nuevo. Todos somos personas que han recibido a Cristo y somos nuevas criaturas. Hay unos que decimos, es que este es un bebé espiritual, porque acaba de nacer, ¿no? Estás creciendo, apenas estás recibiendo lechita, que es suavecito. Bueno, déjame decirte que nuestros sentidos espirituales tienen que ser cuidados, pero ¿cómo podemos detectar o para qué nos sirven nuestros sentidos espirituales? Si bien sabemos, y como dice la información, los sentidos nos ayudan a descubrir nuestro entorno en lo que estamos viviendo y recibir mensajes externos e internos, cuanto más nuestros sentidos espirituales necesitan estar limpios, preparados, atentos. Porque en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 2, del 9 al 14, si quieres anotarlo, te lo voy a leer, que son mis versículos favoritos. Ya sabes que yo tengo muchos versículos favoritos. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, un sentido, oído oyó, otro sentido, y han subido a los corazones del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Dice, pero Dios nos lo revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conocía las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió y lo que también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hasta aquí nos vamos a quedar. Pero fíjate cómo es tan importante desarrollar nuestros sentidos espirituales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a ponerlos en práctica, cuando nosotros comenzamos a poner en práctica nuestros sentidos espirituales, vamos a entender y aprender lo que hay en el corazón de Dios. Porque bien está aquí diciendo esto: lo que ojo no vio y lo que oído no oyó es lo que te he predestinado, es lo que te he dado. Pero sabes que para el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, tal vez son locuras. ¿Cómo vas a creer que un pez se comió a un hombre? Si yo te dijera eso, tú dirías, es algo loco. ¿O cómo crees que le va a salir, le va a crecer la pierna a un niño o a alguien? ¿Cómo crees? Es una locura. Oye, esos que gritan y que danzan, ay, no, es locura. Para mucha gente que no conoce y que sus sentidos espirituales no están creciendo, no están siendo activados, van a entender que esto es una locura. ¿Cuántas veces te han dicho loco por seguir a Jesús? A mí me han dicho, tú estás loca, ¿no? Pero es porque nosotros estamos viviendo en el Espíritu, trayendo a nosotros y activando nuestros sentidos espirituales. Es necesario que tú y yo nos digan locos, sí, que nos digan locos, porque tenemos que empezar a avivar, a activar nuestros sentidos espirituales. ¿Tú quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti? Entonces lo que ojo no vio y lo que oído no oyó es lo que Dios tiene para ti. Pero ¿cómo lo vamos a descubrir? ¿Qué es lo que Dios tiene? Activando los sentidos espirituales en nuestra vida. Dios quiere que tu espíritu esté siendo despertado. Yo te decía que se le metió la arañita cuando estaba durmiendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido nuestros sentidos durmiendo, siendo somnolientos, y a veces nos sentimos, no estamos como percatando de nuestro entorno? Y pueden pasar las cosas y no nos damos cuenta, porque hay un adormecimiento. Pero o te quedas dormido porque la prédica está muy buena, ¿verdad? Dale un codazo al que se está durmiendo ahí. ¡Ey, despierta! Despierta tus sentidos, porque es el tiempo de que hoy Dios quiere despertarte. Dios quiere despertar tus sentidos espirituales y enseñarte lo que ojo no vio y lo que oído no oyó. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para ti esta mañana? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte? ¿Tú quieres oír la voz de Dios? Yo sí. Y muchos dirán, estás loca, ¿cómo Dios te va a hablar? Es que Dios quiere hablarte. Dios quiere limpiar nuestros oídos. Él quiere que nuestra visión sea cambiada. ¿Para qué? Para mostrarnos su gloria. Porque quiere que vivamos en el Espíritu y no como en la carne.
¿sí? Él quiere manifestar en nuestra vida las cosas que no entendemos, y a lo mejor no hay lógica ni un argumento racional en una sanidad, en una palabra profética, en un hecho, pero lo que sí sabemos es que lo espiritual es eterno y siempre estará ahí para aquellos que tienen los sentidos espirituales despiertos. Amén. Pero bien hablábamos que de niños, ¿verdad? Que estamos creciendo. Yo quiero que vayamos ahí a Hebreos capítulo 5, del 11 al 14. Y aquí nos habla, aquí nos falta más luz. No veo. Aquí, ok. Dice, acercaos, 5:11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar en cuanto habéis hecho tardos para oír. Otra vez está la palabra diciendo, sé tardo para oír. O sea, quédate callado, no hables y escucha, porque debiendo ser maestros, aquí los que ya tenemos más de 20 años de conocer a Jesús, ¿verdad? Ya siendo maestros, no de tanto tiempo, pues no lo hemos hecho, dice, te lo estoy parafraseando, porque ya tenemos que comer comida sólida y no lechita, no leche, sino alimento sólido. Dice en el 14, fíjate, esta es la clave, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, dice, el uso teniendo un sentido, dice, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo entonces nosotros tenemos que ejercitar nuestros sentidos? Empezando a discernir lo que estamos comiendo. Acuérdate, estamos escuchando, estamos viendo, pero también estamos alimentándonos. ¿Qué es lo que tú estás comiendo? Acuérdate que uno de los sentidos es el gusto. La palabra del Señor quiere que tu alimento, lo que tú estás recibiendo en lo espiritual, lo que te hace crecer, es esto. Esta es la palabra que te da el crecimiento día con día, el que hace que tu fe crezca. Pero muchas veces siempre nos quedamos en el Salmo 91, cuando hay tanta palabra que el Señor te ha dicho. Dice, si un enemigo viene contra ti, se va a ir por 7 caminos. ¿Cuántos han escuchado ese texto? Amén. Ahora, ¿cuántos has escuchado que tus enemigos huirán? Amén. Y eso es lo que tú tienes que empezar a comer. No te quedes solamente con un versículo. La palabra de Dios es tan poderosa en sí que es necesario que ejercitemos nuestros sentidos para que sepamos discernir entre el bien y el mal, que nosotros sepamos alimentarnos y que ese gusto por la palabra nos va a traer a nosotros ese crecimiento. Pero muchas veces nos conformamos con lo poco, con lo que recibimos en el coach. A mí me encanta cuando la pastora dice, ya tuviste tu primer coach con el Espíritu Santo, ya hablaste primero con el Espíritu Santo, porque a veces nada más nos basamos en algo que escuchamos, pero tu relación tiene que ser rápida con Él, al despertar, al dormirte. David decía en un salmo, dice, y que aún en mi cama pueda yo alabarte, aún en mi cama pueda estar meditando, durmiendo día a día. También Pablo dice, orar sin cesar. El orar es una comunicación con Él. Necesitamos estar conectados en un sentido con el Espíritu Santo para crecer. Él no quiere que nos quedemos estancados. Él quiere que podamos discernir entre el bien y el mal. Él quiere que alcancemos la madurez para entender las cosas que ojo no vio, lo que oído no oyó y lo que no ha subido al corazón de los hombres naturales, pero al corazón de Dios, que se
une a tu corazón, Él te quiere mostrar todo eso. Amén. Dice, Dios quiere que ejercitemos nuestros sentidos. Él quiere que podamos entender y que no se extravíe, ¿verdad? No extravíes tus sentidos espirituales. ¿Se llegan a extraviar? ¿Se llegan a adormecer? Sí. ¿Has escuchado que cuando un sentido se pierde, los otros se agudizan? Bueno, pues es verdad. Dios quiere que todos tus sentidos sean activados, que ninguno de tus sentidos se pierda ni que se extravíe. La Biblia nos cuenta ahí en 2 de Corintios 11:13 que Eva fue engañada y por ese engaño sus sentidos fueron extraviados. Pero el contexto de estos versículos nos habla acerca de la fidelidad. Nos habla acerca de que, o sea, Eva, por ser infiel a lo que Dios había mandado, se desvió. Muchas veces nosotros comenzamos a alimentar nuestro espíritu de otras cosas que no son de provecho y que nos hacen que nuestros sentidos espirituales se desvíen. ¿Cómo qué? Cuando tú estás triste y escuchas una canción triste, ¿qué provoca en ti? Tristeza. Cuando tú estás triste y ves alguna película de Córtate las venas, El diario de una pasión, y dices, pero es que, ¿por qué? ¿No? Y te dan ganas de llorar. O cuando ves una película de terror, ¿qué pasa? Sientes que alguien te va a salir por debajo de la cama. O los niños no quieren abrir el closet. Entonces todas las cosas que están en este mundo, en el cosmos, van a querer desviar tus sentidos espirituales y torcerlos para que el propósito de Dios no sea cumplido en tu vida. Él quiere que nuestros sentidos no se extravíen. Él quiere que pongamos por obra, ejercitando, ¿verdad?, los sentidos espirituales en una búsqueda continua en su buena y agradable voluntad. Pero cuando nuestros sentidos empiezan a buscar lo que no proviene de Dios, es probable que se extravíen. ¿Cuántos hijos de Dios hemos perdido la visión? Y sabemos que hay llamado y sabemos que Dios te eligió, pero ya no puedes ver más allá de venir. Ya no puedes escuchar la voz de Dios o tener una comunión con Él porque no escuchas su voz. No puedes andar en el camino que Él te dijo porque te sientes torpe, porque dices, no, es que ya la regué, mejor me quedo como estoy. Y tus sentidos espirituales se empiezan a perder y no los empiezas a ejercitar. Y te sientes más lejos de Dios que cerca. Cuando el Señor te dijo, nunca te dejaré ni te desampararé, todos los días de tu vida estaré contigo. Lo que pasa que nuestros sentidos espirituales no se han percatado de que Él está ahí, porque los tenemos dormidos, porque no los hemos cuidado. Y yo te quiero aquí mostrar cómo los sentidos espirituales se ven, ¿verdad?, en la palabra. ¿Y tú cómo crees que el oído es en la palabra? El sentido del oído en la palabra es nuestro corazón. Ay, ¿cómo es eso? Y te imaginas un corazón con un oído ahí adentro. Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo le atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hablar. El hablar es escuchar. Tu oído tiene que empezar a ser limpiado. Hoy Dios va a destapar
oídos, en lo espiritual y en lo físico. Es así que si tenías ahí, Dios te va a traer sanidad en tu oído. Pero ¿a través de qué? De escuchar su palabra. Porque Él está hablando a tu corazón. Pero fíjate aquí una cosa bien importante. Yo sé que más de uno ha dicho, es que ya hace mucho que no escucho la voz de Dios. Pero dice, yo te llevaré al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Ayúdenme a predicar. ¿Qué hay en el desierto? Otra vez más fuerte. ¿Qué hay en el desierto? Nada. ¿Se escucharán ruidos? El viento. Y si tú te conoces una historia ahí que dice que Dios habló con un silbido apacible. Un oído que está tapado no puede escuchar nada, ni el viento. Pero Dios te dice, yo te llevaré ahí en esa soledad y soplaré y hablaré a tu corazón. O tal vez tú estás pasando por un desierto y ya no ves tú por dónde caminar porque ves todo café, porque no gris, no, la arena es café. ¿Sí? Y dices, ¿por dónde voy? ¿Por dónde camino? Ya no encuentro la salida. Pero yo te invito a que en esta mañana tú te quedes ahí y digas, habla mi corazón, porque hoy mi sentido espiritual del oído necesita escuchar tu voz. Necesito que mi oído sea limpiado. No sé cuántas arañitas se te han metido o cuánta cerilla tienes ahí. Es bueno hacerse lavados de oído, ¿no? Si son buenos, te sale todo. Entonces, fíjate, los oídos es el corazón del hombre. Pero muchas veces, el corazón del hombre está endurecido. En Ezequiel menciona que los hombres no escuchaban la palabra o el mensaje porque había un corazón de piedra, un corazón endurecido. Pero el Señor dice más abajito que Él quitaría esos corazones de piedra y haría corazones sensibles, corazones en los cuales ellos escucharían la voz y se inclinarían a Dios. Y hoy Dios quiere quitarte esa dureza en el oído. Él quiere abrir el oído espiritual para que escuches su voz y puedas descubrir lo que ojo no vio y lo que oído no oyó. A través del Espíritu Santo, a través de lo que Él está diciendo en su palabra. La vista. ¿Qué representa la vista aquí en la palabra, en los sentidos espirituales? Es el entendimiento. Efesios 1:18. Fíjate que cuando estaba preparando esto, yo lloraba mucho al Señor. Yo decía, Señor, yo necesito que así metas un hisopo grande. Dice que un hisopo, dice, Señor, pasa un hisopo, ¿verdad? Y pon en la vista. Hay una parte en Zacarías que dice, y limpiaron con colirio los ojos. Y decía, Señor, ya ahorita no veo, pero sé que el Señor va a hacer un milagro en mis ojos y Él va a traer sanidad y una libertad en mi visión, porque el Señor quiere sanarnos. El Señor quiere que tengamos una visión 2020. Yo no sabía que la visión 2020 es la visión perfecta. Entonces el Señor quiere, como tengo 20 años, sí, 20 años de cristiana, entonces ya son los 2020. A ver. Es un chiste para que te rías. Yo soy muy buena para los chistes. Luego les contaré lo de un patito. 1:18, ¿ok?
Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, la cual, dice, las cuales las riquezas de su gloria y de su herencia en los santos. Entonces, si nuestro sentido espiritual de la vista es alumbrado a través de su palabra, yo tengo el entendimiento de saber lo que es lo bueno y qué es lo malo. Hay una parte en Primera de Juan capítulo 1, lo vamos a leer más tarde, pero dice que cuando hay luz, las tinieblas se disipan. Entonces, cuando hay una iluminación o una luz en nuestro mirar, entonces tendremos la esperanza y entenderemos el llamado que Dios tiene para nosotros. Muchas veces dices que yo no sé para qué soy llamado. Yo no sé para qué, o sea, yo veo y dice, si yo veo cómo unos sirven y yo veo cómo unos cantan y yo veo cómo unos van a orar, pero sabes, Dios lo que quiere en tu vida es darte el entendimiento de qué, de saber cuál es tu llamado. Por eso necesitamos tener ese alumbramiento en nuestros ojos. Necesitamos que Dios pase ese colirio, que limpie nuestra visión y podamos entender el llamado que Dios tiene para nosotros. Hoy, Señor, alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestra visión para que sepamos cuál es el llamado. ¿Sabes que todos somos llamados para buenas obras? Amén. A ver, no escuché, ya nos vamos. Fuerte, ayúdame a predicar. ¿Sabes que somos llamados para hacer buenas obras? Cuando tú dices amén, ¿sabes qué estás provocando en lo espiritual? Estás provocando que tu visión espiritual empiece a ser renovada. Hoy Dios trae a nuestra vida esa limpieza a nuestros ojos. Él pone colirio en nuestra mirada para poder entender la buena voluntad y el llamado que Él tiene para ti. Dios no te quiere en una silla, en una banca, viniendo cada 8 días. Él quiere que tú produzcas. Él quiere que tus sentidos espirituales estén siendo ejercitados, atrayendo a los que están en tinieblas a su luz. Entonces, Él quiere que los actives. Él quiere que la gente se contagie de esta locura espiritual, en donde saben que los milagros suceden, en donde saben que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles a través de su poder. Entonces ejercitemos nuestros sentidos, cuidemos nuestros sentidos. El olfato. Fíjate que yo decía que el olfato, yo decía, es muy difícil como de explicar dentro de la iglesia el sentido del olfato, pero no, es tan importante el saber oler. A ver, respira. Unos van a respirar mocos, les digo, porque Dios está sanando sinusitis, Dios está quitando esa sinusitis. Y te está dando un olfato. ¿Y sabes qué es el olfato? El saber discernir. El saber, huele a gas. Ay, huele a pan recién salido del horno, ¿no? O al gas. Ya dije primero gas. Date cuenta de algo tan importante, que el olfato a veces no lo tomamos tanto en cuenta, pero es tan importante en la vida, tanto en nuestra vida común, ¿verdad? Si bien decíamos y explicábamos que los sentidos son los que nos ayudan a descubrir nuestro entorno y también nos ayudan a saber cuando estamos en peligro, ¿verdad? Nos avisan de las situaciones. Entonces el olfato muchas veces no lo ponemos o no le damos la importancia, este sentido. Pero es tan importante dentro de los sentidos espirituales, porque uno huele a Dios. ¿Tú has olido a Dios? Yo conozco testimonios que dicen, ay, huele como a rosas,
huele como a lirios, huele fresco, huele a presencia de Dios. ¿Tú has olido las tinieblas? Ay, hasta se me enchinó. ¿Tú has olido cuando hay una persona que está en tinieblas? Sí saca un olor a azufre, un olor feo. Y no es que la persona sea sucia, porque a lo mejor puede venir bañado, pero te impregnas de la esencia de Dios o de la esencia de las tinieblas. El olfato es tan importante dentro del mundo espiritual porque te ayuda a discernir y saber lo que es bueno y lo que es malo. Por eso Pablo decía, ejerciten sus sentidos. En la madurez, un niño no te va a saber decir, ay, huele a gas, mamá. Te va a decir, huele raro, mamá. Mamá, huele raro. Y tú vas a saber porque ya tienes la madurez de saber lo que está pasando. Anoche el Señor me daba vara porque normalmente yo preparo los químicos sin cubreboca y luego se volatiliza el peróxido y luego cuando hago queratinas pues me llega el olfato así y yo decía, Señor, perdóname porque no estoy cuidando mi olfato. Y eso te puede llegar a que tú no vuelas. Yo conozco una historia de una mujer que estaba en su casa haciendo el aseo y de repente llega su hijo y dice, mamá, huele a gas. La señora había perdido el olfato, ella no olía y ya tenía tiempo que se estaba saliendo el gas. A veces no nos percatamos de lo que está en nuestro entorno porque nuestro olfato se ha perdido. Pero fíjate, Primera de Corintios 2:14, de lo que volvíamos a leer, ¿verdad? Cómo el olfato, aquí en la palabra, es el discernimiento. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, percibir, oler, ¿sí? Sino del espíritu de Dios, porque las cosas, dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo quiero que esta mañana tú huelas a Dios y que cuando tú llegues con alguien que no haya venido aquí a esta reunión y te diga, oye, hueles raro, hueles rico, diles que huelo a Dios. O tú puedas percibir el aroma. Dios quiere que ejercitemos nuestro discernimiento y que podamos entender lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Dios quiere que estés atento porque sabes, dice la palabra, ¿verdad? Que hay muchos vientos de doctrina que te llevan a extraviarte también. A extraviar tus sentidos espirituales porque no estás teniendo el discernimiento. Dice, porque cualquier viento de doctrina te lleva, te desvía, te extravía, porque estás escuchando tu horóscopo, porque estás haciendo un mantra. Y todo eso parece que es inofensivo, pero te está llevando a que tus sentidos espirituales sean extraviados y no puedas entender el llamado y el propósito de Dios. Amén. El gusto es lo que nos hace saber lo que es la palabra. El gusto es aquello que nos permite saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido al corazón de los hombres, son los que Dios ha preparado de antemano para nosotros. ¿Qué es el gusto? Es poder saber lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Y cómo vas a saber lo que Dios tiene preparado para ti si no has tenido desarrollado el sentido del gusto?
El gusto es aquello que te gusta y que te saboreas. Es aquello que te produce una llenura y te hace saber también, ¿verdad? Va acompañado con el discernimiento. Saber si te está nutriendo o no te está nutriendo. Dios quiere que tu alimento sea sólido, que tu alimento provenga de Dios, que tu alimento, lo que estás degustando, provoque dulzura a tu boca y no amargura. Hay muchos, y yo sé que también puede ser el hígado, pero amaneces con la boca amarga. Tu gusto se vuelve amargo porque en ti hay amargura, porque hay enojo, porque hay frustración, porque no has sabido distinguir lo que Dios tiene para ti y vives enojada con Dios o vives enojado con Dios porque dices: es que no es justo lo que yo recibo. Porque no has sabido entender que el propósito de Dios es llevarte a la estatura del varón perfecto, a tener esos sentidos espirituales maduros y saberlos ocupar. Y entonces tú te enojas por lo que estás viviendo y no recibes lo que Dios te ha dado a través de discernir lo que tú estás comiendo. Ahora, lo que nosotros estamos comiendo, lo que nosotros estamos desgustando, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué es lo que te está nutriendo tu espíritu? ¿Es para crecer? ¿Es para quedarte enano? Como les digo, si tú no comes verdura, no vas a crecer. Entonces el gusto es el que nos va a saber llevar a crecer y a tener esas defensas fuertes, a ser sabios también, de decir: esto lo como, esto no lo como. Hay muchas filosofías en las redes. Muchas filosofías, hay muchos mensajes, hay muchos que te dicen y que se levantan diciendo que Jesús, y muchos que dicen el Mesías, muchos dicen muchas cosas, pero sabes la verdad absoluta de lo que estás degustando, de lo que estás comiendo, es que el Espíritu Santo te llevará a toda verdad y te dirá: esto es bueno para que comas, esto es bueno para que nutras tu espíritu. Analiza lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás comiendo en lo espiritual, lo que estás oliendo. ¿Qué es lo que huele en tu entorno? Porque Dios quiere que nuestros sentidos espirituales estén siendo cuidados y despiertos. Amén. ¿Cuál nos falta? A ver, ¿ya vimos? Muy bien, si están conmigo, si están predicando conmigo, gloria a Dios. El tacto. Hay muchas historias, pero una de esas historias de tacto es la que se encuentra en Lucas 8:44. Dice que un día Jesús iba caminando y la gente lo apretaba, y de repente una mujer extendió su mano y lo tocó. Y dice que al instante, a ver, ayúdenme a predicar. ¿Al instante qué? Salió poder, fue sanada. Esa mujer estaba enferma. Entonces, el tacto, ¿qué es? En el sentido espiritual de ¿cuál es? La fe. Cuando tú tocas a Jesús, cuando el sentido de tocar, el tacto, y tú te acercas a Jesús y tú tocas a Jesús, cuando tú tocas su presencia, la fe se empieza a activar. Lo invisible de Él, lo que no sabes que va a pasar, pero tienes la certeza que ahí está, comienza a activarse. El tacto provoca fe. Pero muchas veces te dicen aquí en la alabanza: levanta tus manos, levanta, dásale al Señor. Y estás como estatua de marfil, 1, 2, 3, así. Estás congelado.
Dios quiere que extendamos nuestra mano, toquemos su presencia para que nuestra fe crezca. Amén. Es tiempo de que activemos nuestros sentidos espirituales. Hoy Dios quiere que el tacto, que tu fe sea puesta en Él y que tú toques su presencia. Ya va a empezar la escuela de ministerio, ¿verdad, Miss Alejandra? Gol ahí. Y hay un libro que se llama Entrando a su presencia. Y en ese libro nos dice que cuando entramos a la presencia del Señor, nuestros sentidos espirituales son abiertos, despiertos. Y nos enseña que al entrar al lugar santo, apenas estamos despertando. Cuando entramos al lugar santísimo, la presencia de Dios se revela y tus sentidos espirituales son activados. Dios quiere que en esta mañana podamos tener estos sentidos espirituales despiertos. Voy a invitar a la alabanza. Amén. Que pase. Y mientras pasa, yo quiero que cierres tus ojos. Anoche que me ponía yo a orar y le decía, Señor, necesito entrar a tu presencia para que mis sentidos espirituales sean abiertos, porque se han adormecido, porque a lo mejor tengo las orejas sucias, porque a lo mejor he olido y no me he percatado y me he quedado. De hecho, cuando tú estás mucho tiempo en una área que huele mal, te acostumbras a ese olor y ya no pasa nada porque te vas acostumbrando. Pero Dios no quiere que te acostumbres al mal olor. Dios quiere que tu olfato sea un olfato que pueda discernir. Yo le decía, Señor, yo quiero que mi oído pueda entender y escuchar lo que tú tienes para mí, pueda recibir lo que tú tienes. Y me ponía yo a orar por mis sentidos y de repente me acordé de unas manos trabajadas. Los hombres de repente cuando trabajan mucho, su trabajo es fuerte, bueno, hombres y mujeres, se te hacen callos. Y eso a veces te hace perder la sensibilidad. Y yo al estar orando, el Señor me decía, hay mucha gente mañana que han perdido esa sensibilidad al tocar. Ya no han extendido su mano. Y yo veía unas manos cansadas y trabajadas, pero ya sin ese toque. Y yo le decía, Señor, tú quieres que el tacto que representa la fe sea activado, que nuestro oído sea limpiado, que nuestra vista, que a veces ya vemos borroso, astigmatismo, miopía, sea quitada y que podamos ver bien. Muchas veces hemos perdido nuestros sentidos espirituales o no los. Entonces, hoy Dios te dice, cuida tus sentidos. Cierra tus ojos. Y empieza tú a hablarle a Dios.
decirle: Señor, tú conoces todo alto, por favor. lo que soy. Tú sabes desde mi cabeza hasta la planta de los pies. Un poquito más. Tú me conoces. Tú sabes que a veces no sé escuchar, que me han dado consejo y no lo he hecho, que me has hablado pero no he puesto la atención adecuada. Señor, tú sabes que mi vista a veces se nubla y no tengo el entendimiento del llamado que tú tienes para mí. O no he visto, no he querido seguir en ese llamado. Señor, me he acostumbrado tal vez al mal olor, a no aprender a oler a ti. Tal vez he perdido el olfato y el gusto, el oír, el saber lo que tú tienes, el alimentarme de tu palabra. Tal vez se ha perdido. Y bueno, el tacto, Señor, la fe. Yo creo, pero tal vez no he creído lo suficiente, porque ese tacto está siendo limitado por tanto trabajo que tengo en mis manos. Pero aquí estoy. Espíritu Santo, aquí estamos presente delante de ti, sabiendo que en el lugar santísimo los sentidos espirituales se empiezan a mover, se empiezan a despertar, que para los hombres naturales son locura, pero para los que te buscamos es poder. Y hoy, Señor, aquí estoy. Necesito que mis sentidos espirituales sean activados para entender y hacer tu buena voluntad. Así como la mujer extendió su mano y tocó a Jesús, yo te invito a que te pongas de pie. Aquellos que hoy quieren despertar ese tacto, ese sentido de la fe, y extiendas tu mano hacia el altar. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, Dice que lo invisible de Él se hace manifestado. tal y como somos nos amó. Hoy los sentidos espirituales comienzan a moverse. Ahora, los que quieren escuchar la voz de Dios, pon tu mano sobre tus oídos, porque hoy en lo espiritual comienzan a destaparse. Hoy el Señor te dice: yo hablaré a tu corazón en donde estés. En donde estés. Si estás en el desierto, ahí yo estoy contigo y te hablaré. Si estás en lo más bajo, ahí yo estaré y te hablaré. Aún donde dices, en lo más escondido, en la cueva, en la prueba, ahí yo te hablaré. Pero hoy Dios empieza a limpiar tu oído en lo espiritual y en lo físico. Había un aire en tu oído, pero hoy el Señor
sopla en tu oído y empiezas a oír. Había personas que estaban perdiendo la audición porque se habían lastimado al quererse limpiar, y es porque tú solo te estabas limpiando. Pero hoy Dios empieza a limpiar tu oído. Incluso vas a sentir que sale un aceitito, pero es el aceite de Dios que está cayendo. Tal vez dirás, esto es una locura. Sí, es una locura, pero ¿sabes por qué? Porque vivimos en el Espíritu. Porque para el hombre que está afuera, el hombre que no conoce a Dios, es locura decir cómo te va a salir aceite de los oídos. Pero el Señor te dice, yo estoy limpiando tus oídos porque no habías escuchado mi voz, porque te habías desviado a otras voces. Mucha gente te quería hablar y te estaba distrayendo, te estaba jalando, pero hoy te dice, tu oído está consagrado para mí, porque yo te escogí, yo te predestiné. Hoy tu oído está siendo limpiado. Hoy, Señor, tú limpias los oídos, tú limpias el corazón y recibimos tu palabra. Hoy la visión, aquellos que decían ya no veo por dónde, hoy comienza. Pon tu mano sobre los ojos. Tus manos es la mano de Dios. Dice así, tus manos hoy están representadas por las manos de Dios. Y ahí tú toca tus ojos. Hoy había personas que Dios había llamado y les daba visiones, y dices, ya hace mucho que no tengo una visión de parte de Dios. Pero sabes, hoy dice, estabas desviando tu mirada, no estabas viendo las cosas correctamente. Estabas levantando cosas, viendo, suponiendo por tu mirar. Estabas suponiendo por tu mirar y te estabas desviando hacia otro lado. Pero el Señor te dice, tu mirada está en la cruz, está en morir en mí, crucificarte, porque sabes, tú vives para Cristo. Ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Y tu mirar, porque tú estás mirando por ti misma, por ti mismo, pero dice el Señor, yo te pongo mi mirada. Hoy tu visión está siendo cambiada. Aún aquellos que necesitamos lentes, aún los que estaban con cataratas, problemas en la vista, aún eso yo creo, Señor, que somos sanados, porque el mover de tu presencia, al entrar en tu presencia, los sentidos espirituales son renovados, son despertados, nuestro entorno cambia, Señor, y nuestra visión es nueva. Hoy declaramos ojos, Señor. En un tiempo tú cambiaste los ojos de Jonatán de color por cuanto comió de tu gracia, por cuanto comió de ti, en cuanto comió, Señor, de tu palabra. Hoy declaramos ese cambio de ojos, esa visión nueva en el nombre de Jesús. Hoy el olfato, aquellos que decían, a mí no me importa, no vuelo a nada, pero sabes, te habías acostumbrado, como te decía, acostumbrado al mal olor, y ya era algo normal para ti. Pero el Señor te dice, empieza a oler, empieza a olfatear, porque hay discernimiento, hay discernimiento. Querían venir y te querían seducir a través de palabras, a través de mucha palabra, y te decían, segura que ahí donde estás es el lugar correcto, ahí donde estás, lo que te están enseñando es verdad. Pero tú vas a saber olfatear, tú vas a saber oler y discernir y decir, ¿sabes qué? El Señor el Señor me da el discernimiento, porque mi olfato está siendo alineado con la palabra.
Esto es tu olfato. Ya no vas a ser más común en tu entorno. Hay un olfato especial. Y los que habían perdido el olfato a causa de sinusitis, hoy el Señor empieza a limpiar desde tu frente, tus mejillas. Hoy hay una liberación de tu frente, una presión, porque había migrañas provocadas por sinusitis que no podías oler, porque había una presión aquí. La mucosidad nos ayuda también a que nos sirva, pero el exceso provoca que te duela, incluso hay un cambio de color. Y Dios está quitando eso, y Dios está limpiando las fosas nasales. Hoy en el nombre de Jesús yo veo frentes que empiezan como a drenarse, como a limpiar, porque habías perdido el olfato, no estabas oliendo bien. Aún en lo físico y en lo espiritual el Señor empieza a hacer su obra. Hoy el ambiente, hoy Espíritu Santo, tú cambias el ambiente y hay un aroma a tu gloria, hay un aroma a tu presencia, y aquellos que vivimos en el Espíritu comenzamos a oler tu presencia, comenzamos a oler, Señor Padre Celestial, a ti. Y aún los que están en casa, aún los que están ahí, el aroma de Dios los alcanza y los envuelve y transforma esa atmósfera en una atmósfera de tu presencia. Huele a santidad, huele a santidad. Hoy hay pureza en nuestra vida, en nuestro corazón, porque hoy tú comienzas a obrar. Hoy, Señor, declaramos estos sentidos espirituales siendo activados, siendo renovados. Hoy los que se habían perdido, no hay un sentido más que se va a mejorar. No, todo se mejora en ti. Todo está, Señor, hecho para tu gloria, para tu honra. Hoy declaramos, Señor, que nuestros sentidos te pertenecen, nuestra vida te pertenece. Somos tuyos, porque lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido al corazón de los hombres, se nos es revelado a los que te aman, a los que te entregamos nuestros sentidos y nuestra vida. Y hoy declaramos, Señor, que tú eres bueno, eres misericordioso, y que en ti hay verdad, absolutamente verdad, en el nombre de Jesús. Tal y como somos, nos amó.